Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la estructura interna de una fe, específicamente los fundamentos de la ética y el camino al ministerio dentro de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Y para este análisis nos basamos en los capítulos 3 y 4 del libro Ética Ministerial de Milton Ortiz. Hola, ¿qué tal? Nuestra misión es desentrañar cómo este grupo construye su brújula moral, desde cómo leen la Biblia hasta la gran narrativa que define su visión del mundo. Y luego, claro, ver cómo todo eso se aplica en la vida real, en el proceso de una persona que siente el llamado a ser ministro. Es que es fascinante. Lo que estas fuentes nos permiten hacer es ver, digamos, el plano arquitectónico de un sistema de creencias. Un plano arquitectónico, me gusta esa imagen. Sí, porque no es solo un conjunto de reglas sueltas, es una estructura completa. Una que conecta textos sagrados con decisiones del día a día y con la organización de toda una comunidad. Vamos a ver cómo se construye ese edificio, desde los cimientos hasta el techo. De acuerdo. Pues empecemos por los cimientos. El texto arranca diciendo algo que suena bastante grande, que para la ética cristiana, el fundamento es Dios mismo. Ajá. Pero eso suena muy abstracto. La pregunta clave es, ¿cómo se supone que se conoce la voluntad de Dios? Y aquí la fuente menciona un modelo de 4 pilares, uno muy conocido gracias a Juan Wesley. El cuadrilátero wesleano, sí. Las escrituras, la razón, la experiencia y la tradición. Exacto. Pero aquí hay una jerarquía muy clara, y eso es fundamental. Aunque la razón, la experiencia personal y la tradición de la Iglesia son importantes, para esta corriente la escritura es la autoridad principal, la definitiva. O sea, no están todas al mismo nivel. Para nada. El texto lo subraya mucho. Dice que mientras el pensamiento posmoderno puede sugerir que todo es relativo, la postura aquí es que la Biblia es la palabra de Dios, un ancla que no cambia. Y su propia confesión de fe la llama la guía infalible para la fe y la conducta. Justo. Ahora, esto podría llevar a pensar que es un proceso simple. No. Se abre el libro, se lee, se obedece. Pero el texto dice que es mucho más complejo. Muchísimo más. No es un acto solitario. ¿A qué te refieres? Me refiero a que lo que describen es un proceso profundamente comunitario y espiritual. Interpretar la Biblia requiere lo que llaman la iluminación del Espíritu de Dios. Pero no se queda ahí, en algo místico. Hay trabajo detrás. Hay un trabajo riguroso. Exige estudiar el contexto histórico, el cultural en que fue escrito, comparar pasajes para que, digamos, la escritura se interprete a sí misma. Y, muy importante, escuchar lo que la Iglesia ha entendido sobre esos textos a lo largo de los siglos. O sea, que no se trata de que una persona tenga una revelación aislada en su habitación. Tu interpretación personal tiene que dialogar con 2000 años de conversación cristiana. Exactamente. Y me parece interesante que aclaran que no es un dictado divino. Como un secretario de Dios. Claro, como si los profetas solo transcribieran. La frase que usan es que hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Y esa palabra, impulsados, sugiere una colaboración, ¿no? Justo, una colaboración entre lo humano y lo divino. Y esa colaboración es lo que crea la complejidad. El autor, de hecho, cita a un académico llamado Hollinger y expone 5 grandes desafíos al intentar aplicar la Biblia hoy. A ver. Por ejemplo, uno obvio. La Biblia, lógicamente, no dice nada sobre dilemas modernos como, no sé, la ingeniería genética o la ética en Internet. Claro, no existían. Y otro es que las situaciones que describe, aunque a veces parecidas, no son idénticas a las nuestras. Una sociedad agraria del antiguo Israel no funciona igual que una metrópolis del siglo XXI. Totalmente. Y súmale que hay diferencias éticas notables entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Temas como la guerra, el castigo, no se puede simplemente tomar un versículo del libro de Josué y aplicarlo tal cual hoy. Exacto. Entonces, con todos estos desafíos, la pregunta es, ¿cómo puede la Biblia ser una guía infalible? Ahí está el punto. Y aquí es donde se pone bueno, porque la fuente explica que la Biblia no ofrece un solo tipo de guía, es más como una caja de herramientas con distintos instrumentos éticos. Una caja de herramientas. Me gusta. Identifica 5 formas principales. A ver, vamos a desglosarlas. La primera la llaman ley casuística. ¿Suena complicado? Suena complicadísimo, pero la idea es simple. Son reglas del tipo, si pasa X, entonces haz Y.
Son como artículos de un código legal antiguo. Dame un ejemplo. El libro da uno de Éxodo. Si un hombre cava un pozo y no lo tapa, y el buey de un vecino cae adentro, el dueño del pozo debe pagar por el buey. Súper específico. Es totalmente práctico y situacional. Pienso en otras leyes de Deuteronomio. Si prestas dinero a tu hermano, no le cobrarás interés. O cuando recojas la cosecha y olvides una gavilla, será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Son reglas para problemas concretos de la vida. ¿Entendido? La segunda herramienta es muy diferente. La ley apodíctica. Esos son los mandatos directos, universales, sin condiciones. El ejemplo clásico, los 10 mandamientos. No matarás, no robarás. No dicen, si te encuentras en tal situación. Son absolutos. Exacto. Estos no se centran en resolver disputas vecinales, sino en definir la relación fundamental con Dios y con los demás. Son los grandes pilares morales. Ok. ¿Y la tercera herramienta? Son los principios bíblicos. Estos ya son más generales que las leyes. Son como perlas de sabiduría sobre cómo vivir bien. El libro de Proverbios. Lleno de ellos. Hablan de honestidad, de trabajo duro, de prudencia. No te dicen qué hacer en cada situación, sino qué tipo de carácter cultivar. Es una guía más flexible. Bien. ¿La cuarta? La cuarta son los paradigmas bíblicos, y estos son todavía más amplios. Más abstractos. Son las grandes ideas, las comprensiones fundamentales sobre Dios, la humanidad y el mundo, que dan forma a todo lo demás. La idea de la creación, la caída, la redención, eso es un paradigma. No es una regla, sino la historia de fondo que da sentido a todas las reglas. Y la quinta y última. Los ejemplos y narrativas morales. O sea, historias. Exacto, historias. Las vidas de personajes como Abraham, David, Esther, con sus aciertos y errores. Funcionan como casos de estudio. Y el texto destaca el ejemplo supremo que es la vida de Jesús en Filipenses 2, cómo se despojó de su gloria por humildad y servicio. Es el modelo a seguir. Fíjate qué revelador. No ve la Biblia como un simple libro de reglas. Es un ecosistema ético completo. Totalmente. Tienen leyes para casos específicos, mandamientos para los grandes principios, proverbios para la sabiduría del día a día, una gran narrativa para darle sentido a todo y hasta héroes de quienes aprender. Es un enfoque increíblemente ambicioso para guiar la vida entera. Sin duda. Bien, entonces ya tenemos el sistema operativo de esta iglesia. Su forma de leer la Biblia con esta caja de herramientas. Eso nos lleva lógicamente al siguiente punto. ¿Cuál es esa gran historia, ese paradigma fundamental que usan para darle sentido a todo? Pues su confesión de fe es precisamente eso, es su versión de la gran historia del universo. Y nos dicen que todo el relato puede resumirse en un solo versículo que casi todo mundo conoce. Juan 3:16. O distante, habla a la humanidad, y lo hace principalmente a través de Jesucristo y, por extensión, de las Escrituras. La comunicación es el punto de partida, pero algo sale mal. El segundo punto es que la humanidad rompe esa relación. El texto habla de un abuso de la libertad, el concepto teológico del pecado, pero inmediatamente añade que esa ruptura no es el final de la historia. Porque la humanidad puede ser salvada a través de Cristo. Y eso nos lleva a los puntos 3 y 4, que son la acción de Dios para reparar esa ruptura. El tercero es que Dios obra a través de Jesucristo para reconciliar al mundo, la cruz y la resurrección. ¿Y el cuarto? El cuarto es que Dios obra a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien llama a las personas a la fe y las acompaña en un proceso de por vida que llaman justificación y santificación. Un momento. Justificación y santificación suenan a términos muy técnicos. Para quienes no venimos de este mundo, ¿podríamos traducirlos? Es una excelente pregunta porque son clave. Dicho de forma sencilla, la justificación es como el veredicto de un juez. Ajá. Es el momento en que, por la fe en Cristo, una persona es declarada justa o en paz con Dios, a pesar de sus fallos. Es un evento, un cambio de estatus legal, digamos. Ok. ¿Y la santificación? La santificación, en cambio, es el proceso que sigue. Es el trabajo de toda una vida en el que, con la ayuda del Espíritu Santo, esa persona se va transformando para parecerse más a Cristo. Si la justificación es el punto de partida, la santificación es el viaje. Entendido. Un cambio instantáneo de estatus y luego un proceso gradual de transformación. ¿Qué sigue en la gran historia? Los siguientes puntos se vuelven más comunitarios, más prácticos.
El quinto es que Dios crea la iglesia para una misión. ¿No es un club social? Para nada. Está formada por quienes responden a la gracia de Dios y tiene un propósito en el mundo. El sexto punto detalla cómo se vive esa misión. Los cristianos viven y dan testimonio. Y aquí se tocan temas muy concretos. Sí, como la libertad cristiana, las buenas obras, el matrimonio, que la fuente define como entre hombre y mujer, y una responsabilidad cívica de oponerse a la tiranía y la opresión. O sea, su fe no es solo para el domingo. Tiene implicaciones directas en la vida personal, familiar y hasta política. ¿Y el final de la historia? El séptimo y último punto. Dios consuma la vida y la historia. La escatología. Exacto. Habla de la muerte, el juicio final, la segunda venida de Cristo y la esperanza de una nueva creación. Cuando lo ves todo junto, es impresionante. Es una narrativa completa. Te dice de dónde vienes, cuál es el problema, cuál es la solución, para qué estás aquí y hacia dónde vas. Pocas organizaciones en el mundo ofrecen una historia tan abarcadora. Con una cosmovisión así de definida, la pregunta que surge es, ¿quiénes son los encargados de enseñar y guiar a la comunidad en esta historia? Y esto nos lleva al camino de quién se convierte en ministro. Es la transición perfecta, porque para ellos ser ministro no es simplemente elegir una carrera, se describe como responder a una serie de llamados de Dios. ¿Una serie? Sí, y el primero, sorprendentemente, no tiene nada que ver con el ministerio. ¿Cómo que no? El primer llamado es universal, el llamado a la salvación. El texto es increíblemente enfático en esto. Antes de que alguien pueda pensar en ser ministro, pastor o líder, primero debe ser un creyente. Alguien que ha respondido personalmente a esa gran historia. Justo. Es tan fundamental que el autor cita un famoso sermón histórico. Se titula Los peligros de un ministerio no convertido. Qué fuerte el título. Fuerte, pero claro. Subraya el riesgo de tener líderes que no han experimentado ellos mismos la fe que predican. Es una base muy sólida. Primero ser parte de la comunidad y solo después, quizás, un líder. ¿Cuál es el siguiente llamado? El segundo es el llamado a la santidad, que no significa ser perfecto, sino vivir una vida apartada para el uso del Señor. Una llamada a la integridad. Exacto, a vivir de acuerdo con la ética de su cosmovisión. Y solo después de estos dos llamados universales llega para algunos el tercero, el llamado específico al ministerio. Y aquí la fuente distingue entre el llamado general que tienen todos los creyentes a servir, como maestros, diáconos, y el llamado particular de algunos al ministerio ordenado. Precisamente. Y este llamado específico se describe con un lenguaje muy intenso. No es una simple preferencia. Hablan de una sensación urgente, una convicción interna e ineludible. Algo que no te puedes quitar de la cabeza. Justo eso. La convicción de que Dios te ha escogido para esa tarea. Pero un sentimiento, por muy fuerte que sea, puede ser subjetivo. ¿Cómo saben que no es solo una idea personal o, no sé, una ambición? Esa es la clave del proceso. El texto lo divide en dos partes. El llamado interno, que es esa convicción personal, La sensación urgente. y el llamado externo, que es la confirmación por parte de la comunidad de fe. Tu sentimiento no basta. La Iglesia, a través de sus líderes y procesos, tiene que reconocer y validar ese llamado en ti. Me pregunto si esto no crea una tensión. ¿Qué pasa si una persona siente un llamado interno muy fuerte, pero la Iglesia, el llamado externo, no lo confirma? ¿Se le dice simplemente, ¿estabas equivocado? Sin duda lo es. Y es una de las realidades más dolorosas el proceso para algunos. La estructura está diseñada para ser un filtro, para proteger tanto a la Iglesia como al individuo. Pero el lado humano es que puede ser devastador. Claro. La ordenación, de hecho, no llega automáticamente al terminar los estudios. Requiere ser llamado por una congregación específica que diga, sí, reconocemos el don de Dios en esta persona y la queremos como nuestro líder. Es la unión de... El texto lo describe como una unión de una gracia interna con un acto externo. Ambas son indispensables. Todo este sistema de interpretación, de cosmovisión, de llamados, se pone a prueba cuando la Iglesia se enfrenta a temas controvertidos. Siempre. Y la fuente aborda uno directamente, la ordenación de mujeres. Sí,
Y es un excelente ejemplo de cómo aplican su caja de herramientas hermenéutica, porque aunque la Iglesia Presbiteriana Cumberland ordena mujeres desde 1889, Que era muy progresista para su época. muy progresista, aún así el texto reconoce que el debate persiste en algunas congregaciones locales. Por eso exponen su justificación teológica y bíblica. ¿Y cuál es su argumento? Es un argumento en 4 pasos que se basa en una lectura, digamos, progresiva de la Biblia, de la creación a la redención. A ver. Primero se van a Génesis 1. Allí se dice que Dios creó a la humanidad, hombre y mujer, a su propia imagen. El punto es que desde el principio hay una igualdad fundamental en esencia y estatus. Ok, ese es el punto de partida. Igualdad. El segundo punto se basa en Génesis 2, donde Eva es creada como ayuda idónea. La clave está en cómo interpretan esa frase. No la ven como asistente subordinada, ¿Sí, no? sino como compañera adecuada o aliada. La imagen es la de un equipo, una relación de mutualidad. Y aquí viene el giro, supongo. Aquí viene el giro argumental. En el tercer punto, se van a Génesis 3, el relato de la caída, y argumentan que la jerarquía, la dominación del hombre sobre la mujer, la frase «Él se enseñoreará de ti», no es parte del diseño original de Dios. Es una consecuencia. Es una consecuencia directa de la entrada del pecado en el mundo. Es una ruptura de ese ideal de mutualidad. A ver, esa es una interpretación potentísima. Básicamente están diciendo que el patriarcado no es el plan de Dios, sino un resultado trágico de la desobediencia humana. ¿Es así? Exactamente así. Y eso prepara el escenario para el cuarto y último punto. La obra de Cristo restaura la condición original. Si el pecado introdujo la dominación, La redención en Cristo la anula y restaura la igualdad de la creación. Y para apoyar esto, citan pasajes clave del Nuevo Testamento. ¿Gálatas? El más famoso, Gálatas 3:28. Ya no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y también la profecía de Joel, que dice que el Espíritu se derramará sobre todos, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La conclusión es clara, entonces. Que en la nueva comunidad creada por Cristo, las barreras que el pecado levantó, incluida la de género en el liderazgo, son derribadas. Es un recorrido fascinante. Hemos ido desde los cimientos filosóficos de la ética, pasando por la gran narrativa de su cosmovisión, hasta el proceso práctico y personal para ser ministro. Y vimos incluso cómo aplican todo esto a un debate tan relevante. Exacto. Lo que queda claro es la coherencia interna del sistema. No es una colección de ideas sueltas. Es una arquitectura. Es una arquitectura donde la forma de leer la Biblia informa la historia que cuentan y esa historia da forma a las prácticas de la comunidad. Todo está interconectado. Y esto nos deja con una reflexión final que el propio texto propone. Hace una distinción muy sutil pero profunda entre la vocación de un ministro y su carrera. Vocación y carrera. La vocación es ese llamado interno, esa pasión que quema por dentro. La carrera es el desarrollo profesional, la gestión, las habilidades adquiridas. Y no siempre son lo mismo. Exacto. El texto señala que, en la vida real de un ministro, a veces estas dos cosas están perfectamente alineadas, pero otras veces se sienten mundos aparte. Y esa tensión plantea una pregunta que va mucho más allá del ministerio y que, creo, nos interpela a todos. Totalmente. ¿Cómo navegamos la relación entre nuestro sentido más profundo de propósito o vocación, aquello para lo que sentimos que nacimos, y las demandas prácticas a veces mundanas de una profesión o un trabajo? ¿En qué momentos de nuestra vida coinciden? ¿Cuándo se separan? Y sobre todo, ¿qué hacemos con la frustración o la alegría que surge de esa tensión? Es una pregunta para toda la vida.